Muy bien, muy buenas tardes a los que se han conectado. No creo que todos estén preocupados de otra cosa, pero bueno. Muy bien, voy a leerles Marcos, que si quieren leerlo. Marcos capítulo 1, ya llevamos 3 reuniones, no hemos avanzado, me doy cuenta mucho y menos hoy porque tengo que repasar cosas que hablé muy rápido, entiendo, el jueves pasado. Leo desde el 1, entonces, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. En su oportunidad yo expliqué que en realidad aquí hay 3 profecías en una, pero Marcos echa mano a la profecía que está en Isaías. Se complementa con una palabra que hay en Éxodo y otra que está en Malaquías 3. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del camino del Señor, enderezad sus sendas. Bueno, ya conocéis que el mensajero, el precursor del Mesías, es Juan el Bautista. Y la tarea de él era precisamente, como dice aquí, preparar. Preparar el camino significaba en realidad preparar personas para que estuvieran entonces dispuestas o con la disposición de corazón de cambiar su vida y de recibir al Mesías que vendrá, que es Jesús. El versículo 4 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todo lo de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días, versículo 9, que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego, versículo 12, el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. El 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo Jesús, venid en pos de mí, y haréis que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. No voy a llegar hasta ahí, pero más o menos quise un poco, porque esa es la tarea del Señor. Marco no da la impresión que como que no, si ustedes recordarán el vocablo inmediatamente se repite muchas veces. Y luego aquí se tradujo y luego. Da la impresión, si usted lee Marco, como estamos leyéndolo, y lo llega hasta el final, casi no hay nunca como una detención, como que es un relato continuo, como si el Señor nunca hubiera parado en su servicio. Así es Marcos. No sé si son, dije yo, si eran 42 veces, creo que aparece
el vocablo inmediatamente. Así debiera traducirse. Aquí aparece y luego, versículo 12 y luego, etcétera, y luego. Muy bien, el versículo, creo que quedé hasta el versículo, hablé del versículo 12 y 13, pero no quedé, no revisé tampoco tanto, pero me quedó en la retina que hay cosas que hablé muy rápido o hay cosas que no dije. Así que volví a revisar un poco y a reestructurar las cosas y lo que me sucede a veces. Entonces, voy creo que versículo 11. Bueno, el versículo 11, sí, el versículo 11. Bueno, el 10 dice, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Recordarán que este vocablo o verbo abrir aquí, en Marco, realmente la traducción correcta, y Marco tiene varios vocablos que no son exactamente lo de Mateo y Lucas, pero para que vean no lo diferente, sino lo interesante que es Marcos. Para mí ha sido una sorpresa, grata sorpresa, estudiar este evangelio. Y la verdad, las cosas que hay mucho que aprender y hay mucho que decir de este evangelio de Marcos. Entonces, el verbo aquí se traduce abrirse, en realidad es rasgarse, rasgarse. Es como dije yo, es como el velo en el templo cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Dice que que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ese es el mismo vocablo que está aquí, rasgarse. Los cielos se rasgan o se parten. Y general, en el Antiguo Testamento hay una cita que yo di, no la tengo a mano ahora en la memoria, pero no la tengo en la memoria ahora, pero es una cita donde dice el profeta, ojalá se rasgaran los cielos y pudieran ver. Así que por eso se le ha llamado a esto, cuando se rasgan los cielos, se abren los cielos, es como que va a ocurrir una teofanía. ¿Qué es lo que es una teofanía? Una teofanía es una manifestación de Dios al hombre. Bueno, nunca a Dios no se le puede ver, pero había manifestaciones de Dios y esas se llamaron teofanía o cristofanía en la persona de Cristo. Así que el versículo 11, los cielos se abren o se rompen y de tal manera que el Espíritu desciende como paloma y desciende sobre el Señor, se posa sobre él. Esto es lo interesante. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, dije la semana pasada, que aparece 3 veces aquí, no voy a insistir en eso en otro versículo más adelante, porque el Espíritu Santo, hay algunos entendidos que usan el papel, el rol que juega el Espíritu Santo. No me gusta mucho el lenguaje ese, pero la labor o la tarea del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en Cristo fue vital, como entonces si lo fue vital para él, imagínese cuánto más nosotros necesitamos su dirección. Versículo 11, quiero avanzar, pero ya dije algo, pero como expliqué, tal vez no fui tan evidente en algunas cosas. El versículo 11 dice, y una voz, voy a citar, tengo aquí otra traducción que me gusta mucho, y una voz vino del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hijo amado, estoy contento contigo, estoy contento contigo. Una traducción, digámoslo así, particular de uno de los tantos maestros que escriben y enseñan, por supuesto, las escrituras. Así que esta voz del cielo, por supuesto, es la voz de Dios. Esta voz del cielo en el bautismo de Jesús y la prueba posterior en el desierto, quizás esto no lo dije bien, y la prueba, estas dos cosas. Por un lado, el ministerio del Señor o la aparición del Señor, lo primero que vemos de él, que él viene al Jordán a ser bautizado por Juan.
y ocurre eso. Y en ese bautismo ocurren dos cosas importantísimas. Número uno, que los cielos se rasgan para que Dios hable. Y lo que Dios expresa está señalando que aquel Jesús que está saliendo del agua, que ha sido bautizado como todos los demás hombres, es su hijo. Este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento, dice otra traducción, o como dice aquí, estoy contigo, estoy contento contigo. Así que esta voz del cielo y en el bautismo de Jesús y luego, posterior a ello, la prueba, se traduce tentación. Voy a explicar eso porque tengo yo la prueba. Y la prueba a que fue sometido Cristo en el desierto son preparación, o es la preparación al Mesías para la tarea que tiene, ardua tarea que tendrá por delante. Está comenzando, pero su tarea propiamente tal o su ministerio comienza recién en el versículo 15. Ahí comienza su ministerio. También eso es interesante porque lo comienza, según Marco, lo comienza luego que Juan es encarcelado. Como que no lo comienza antes, lo comienza, según Marco, lo comienza una vez que Juan ha sido encarcelado y con ello ha terminado el ministerio de Juan. La tarea de Juan el Bautista está cumplida, por lo tanto ahora el Mesías puede aparecer, ¿ya? Y entonces el Señor, insisto entonces que es importante el bautismo y cómo Juan y cómo Marcos, perdón, lo tiene desarrollado este evangelio. Yo dije aquí no hay nada de cómo el apóstol Juan escribe su evangelio y comienza en la eternidad pasada, o como Mateo o como Lucas, que dan tantos detalles de su anunciación y luego su posterior concepción en el vientre de María y luego su nacimiento en Belén. Hay detalles tanto. Marco no tiene ningún antecedente de aquello. La aparición del Señor, la aparición de Jesús, dice, vino Jesús de Nazaret, vino de Galilea, de Nazaret de Galilea, un pueblo tremendamente insignificante, muy insignificante. Ni siquiera está relatado en el Antiguo Testamento. No aparece en el Antiguo Testamento, no aparece en el Talmud, no aparece por Josefo escrito en ninguno de sus libros, el historiador tan conocido. Y de allí vino Jesús. Así que imagínese usted, es con todo reverencia, pero es un absoluto desconocido. Aparece allí, entre medio de todos los que son de Judea propiamente tal, de Jerusalén, y aparece este hombre que es un Galileo, viene de Nazaret. No hay ningún detalle de la oposición de Juan el Bautista a bautizarlo, nada. Sencillamente fue bautizado por Juan. En el otro evangelio dice cuando el Señor, Juan el Bautista se opone porque encuentra que él no es digno de eso, y el Señor le dice, no, hay que hacerlo así porque esto es lo justo. Mateo, Marcos, Lucas dicen para que cumplamos toda justicia, pero la traducción creo que es lo justo, es decir, el Señor, lo primero que él expresa en su bautismo, aunque no esté registrado aquí, es, tengo que hacer la voluntad de que me envió. Eso es lo justo. Tengo que cumplir lo que la palabra de Dios ya dijo con anterioridad. Entonces, el bautismo, por un lado, y luego el desierto, con la tentación o prueba, son preparatorios. Es una forma de capacitar, dicen algunos, si es que no les gusta la palabra aquella, pero como Dios y como el Señor mismo se somete a la voluntad de Dios su Padre y cumple con todo lo que es justo. Y entre eso está su bautismo y luego la prueba en el desierto. Entonces, esta narración del bautismo que aparece aquí trata de una reafirmación divina de que Jesús de Nazaret es el Mesías, es el Hijo de Dios.
Entonces, al cumplir esto, el Señor está mostrando, como dije, su disposición de cómo está su corazón, cómo está su voluntad sometida, y siempre estará sometida. Recordar las palabras en Getsemaní: Padre, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Y aquí está él sometiéndose a todo lo que es justo, todo lo que es de Dios, todo lo que Dios ha determinado. Eso es lo justo. Si Dios determina algo en nuestra vida y conocemos cuál es su voluntad, eso es lo justo, eso es lo justo. Luego leemos que los cielos se abren, como ya expliqué, en una poderosa teofanía para oír, no solamente oír por un lado, oír tremendamente esto, oír la palabra de Dios, y además el Espíritu que desciende sobre el Señor como paloma. Entonces, desde este momento, todo lo que dice el Señor, todo lo que va a decir desde aquí, desde este momento, todo lo que Él va a hacer y decir, todo será en el poder y la guía, dirección, control del Espíritu Santo de Dios. Así, esto es importante y Marco lo deja escrito. El bautismo, en cierto modo, da la impresión, ahora a mí por lo menos, que el bautismo para Marco es como un contexto, es únicamente un contexto en el que se produce esto tan importante como es el descenso. Eso sí, el descenso del Espíritu de Dios a morar, a posarse en Jesús de Nazaret y oír la voz de Dios confirmando que el que está ahí es el Hijo de Dios. Así que aquí el bautismo del Señor, aparte de cumplir todo lo que es justo, allí entonces, como dije, Marco está hablando de que en ese contexto, el bautismo es un contexto donde hay una confirmación. Por un lado está el Espíritu de Dios que desciende y por otro lado está la palabra de Dios que se oye. Eso es tremendamente importante, incluso para todo creyente. Muy bien, entonces ahora miro un poco más, quizás agrego detalle de lo que ya dije el jueves pasado, que la obra de capacitación y guía, dirección, control, como quiera llamarle usted, es absolutamente del Espíritu. Es absolutamente del Espíritu. Porque dice el versículo 12, e inmediatamente el Espíritu le impulsó al desierto. Inmediatamente el Espíritu, ahí está el vocablo inmediatamente, que se repite como 42 veces en este evangelio, inmediatamente el Espíritu de Dios le impulsa. Aquí se tradujo, ¿cómo se traduce aquí? Porque la traducción que estoy leyendo yo no es la Reina Valera. Y luego sí, le impulsó, está bien, le impulsó. Esto no está, Mateo y Marco no usan impulsó. Cuando usted pueda después leerlo con más calma y comparar los evangelios, compare Mateo, Lucas y compare con Marco. Y allí en allí en Mateo y Lucas no va a encontrar que el Espíritu de Dios le impulsó. Más bien, el Espíritu dice allí le lleva o le guía. Creo que esa es la traducción correcta, le guía. Así que el Espíritu del Señor le impulsa, que es como empujar. Hay que tener cuidado con lo que estoy diciendo. Esto de empujar, me impulsó, porque este es un vocablo bastante fuerte, el que está usando, que el que usa Mateo o el que usa Lucas, que hablan de guiar a Jesús. El Espíritu de Dios guía a Jesús al desierto. Eso es la traducción correcta de Mateo, entiendo, y Lucas. Pero Marco no usa ese vocablo. Marco usa el vocablo impulsó o empujó. Es cuando, por ejemplo, el Señor expulsaba demonios. Ese es el vocablo. Ahora, no hay que pensar aquí, no hay que cometer el error de pensar que Marcos estuviera diciendo, enseñando a quienes recibieron este evangelio,
Marco no está diciendo que el Espíritu va a actuar contra la voluntad de Jesús. No, no está forzando a Jesús. No puede, ¿verdad? No, sino más bien que el Espíritu de Dios, su tarea, y la conocemos nosotros, o deberíamos conocerla nosotros bien, y entenderla y aceptarla y desearla, que el Espíritu de Dios, Jesús no hizo nada. Hay que decirlo esto con mucho cuidado, reverencia. No hizo nada que el Espíritu de Dios no controlara. No controlara. Así que esto significa impulsándolo la misión mesiánica de Jesús, porque estábamos hablando del Mesías que aparece, la misión, y así lo debe entender primero el pueblo judío, la misión mesiánica de Jesús, él es el Mesías prometido, está impulsándolo siempre hacia adelante en esta tarea tan urgente como es, lo dirá más adelante, predicar el evangelio del reino. Ya explicaré aquello del evangelio del reino. Pero insisto, Marcos dice que el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, el Espíritu, inmediatamente el Espíritu, la traducción que uso, e inmediatamente el Espíritu y le impulsó al desierto, le impulsó al desierto. O Mateo y Mateo Lucas dirán que le guió al desierto. Creo que esa es la traducción de ello. Pero, insisto entonces, Marco está enseñando a los creyentes de aquel entonces y hasta nosotros hoy que el Señor siempre ha sido, siempre será nuestro ejemplo de sujeción a la voluntad de su Padre que le envió. Nada hará por su propia voluntad. Por eso me ama el Padre, dijo en su oportunidad, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hermanos en Cristo, hermanos amados, hermanos y hermanas, cada creyente en Cristo deberíamos mirar a nuestro Señor. Él es nuestro ejemplo. Perfecto, perfecto. Así que, si Él, que a veces decimos que no tenía una necesidad como la nuestra, porque Él es sin pecado, Él es Dios que toma forma humana, pero está viviendo como hombre. Él no echa mano. Es Satanás. Marco no dice nada cómo fue la tentación, pero tanto Mateo como Marco dicen que Satanás dice al Señor cuando tiene hambre, bueno, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué tienes que pasar hambre? Tú tienes poder. Lánzate del pináculo del templo, lánzate abajo, porque los ángeles vendrán a sujetarte, a ayudarte, si eres el hijo de Dios. Bueno, él no hizo nada que no estuviera escrito, que no estuviera determinado por la voluntad, por el supremo Dios, que es su Padre además. Si el Señor vivió así, ¿qué queda para nosotros? ¿Sería posible que nosotros hagamos algo sin la dirección, sin el control, sin el cuidado, sin la vigilancia del Espíritu Santo de Dios? Así que, si Jesús es que Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, como hemos leído, no hizo nada sin el poder del Espíritu. Lo repito, si Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, no hizo absolutamente nada sin el poder, dirección, control, guía del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo nosotros, pecadores, con tantas limitaciones, debilidades, cómo podríamos nosotros hacer algo del agrado de Dios sin la guía del Espíritu? ¿Podríamos?
pero tal vez alguien pretende que es el Espíritu Santo el que lo está guiando a hacer aquella cosa, ¿verdad? De repente alguien me dice, hace un poco, pero no de la asamblea de acá, pero me dijo, mire, hermano, el Señor me puso en mi corazón. Esa frase le dije yo, alguien me crea como problema. El Señor te puso en el corazón. Bueno, hay que estar muy seguro para decir aquello. Bueno, aquí está nuestro amado Señor, absolutamente sometido a la voluntad de su Padre. ¿Cómo se somete? Bueno, dejándose guiar, controlar, por así decirlo, guiar por el Espíritu de Dios. Es el hombre perfecto, pero el hombre perfecto es un hombre que vive en absoluta dependencia de su Padre Dios. Él no hace nada que no sea del agrado de su Padre. No hay ningún pensamiento que no sea del agrado de Dios. No hay ningún acto, no hay ninguna palabra, nada. Imagínense la gran distancia que tenemos con Él. Así que, versículo 13, ahora, también hablé algo de ello, pero no lo traté ahora de dar más detalles, ¿verdad? Creo. Es que estoy dando más detalles, creo. Espero que sí. Si estoy equivocado, me manda un WhatsApp lo que quiera nomás. Hermano, está equivocado. Muy bien. Y entonces dice el versículo 13, y estuvo en el desierto. ¿Quién? Jesús. Se bautizó. El Espíritu de Dios lo impulsó al desierto. Mateo, Lucas dirán, lo guió al desierto o lo llevó al desierto. Juan, el vocablo insiste, más fuerte, lo impulsó. No es que esté contra, no es que lo haya a la fuerza, no, cuidado. No, pero para que vean ustedes ¿por qué hago tanto énfasis? Para que veamos, hermanos, la importancia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Dejémonos guiar, impulsar por Él. Que Él nos impulse a hacer algo. Que Él nos impulse a vivir vidas que le agraden. Que sea Él quien controle nuestras vidas. Que Él esté en nuestros planes. Que no sean mis planes, no sean mis proyectos, sino que sea la voluntad de Dios. Y estuvo en el desierto 40 días, dice el 13, siendo tentado por Satanás. Estuvo entre las fieras y los ángeles le servían. El desierto, Satanás, las fieras, los ángeles y por supuesto el Señor en medio, por así decirlo, ¿verdad? Ahí está el desierto. Expliqué algo del desierto. El desierto es un lugar de prueba. Es un lugar de prueba. Por eso que hay enseñadores que son muy, muy buenos, algunos de ellos, que en realidad el Señor, cuando fue al desierto, Él fue para allí fue probado. O sea, el desierto fue un lugar de prueba para Israel. El Señor se lo dice a Israel, que Él por 40 años los probó para probar qué es lo que había en tu corazón. Israel pasó en el desierto por muchas dificultades, pero Dios estaba probándolos, probando su fe, probando si iban a confiar en Él, probando si se iban a dejar guiar por el Espíritu, el ángel que puso el Señor para guiarlo. Así que esta es la primera prueba de Jesús que tenemos aquí en el versículo 13. Y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Aquí se tradujo tentado por Satanás. Ahora, esto no es, alguien por ahí leí, no es simplemente una tentación. Realmente Dios no puede ser tentado. Bueno, Satanás no sé hasta dónde conoce a Jesús realmente.
y él tiene que saber que Dios no puede ser tentado. Pero aquí hay más bien, Marco usa el vocablo probar y no el verbo tentar. Ahora, el vocablo en griego es el mismo. Va a depender a veces del contexto. Probar, tentar. Por ejemplo, Santiago dice que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros, por supuesto, cada uno es tentado por su propia, ¿no es cierto?, pecaminosidad, por nuestra naturaleza, somos tentados. El Señor no tiene eso, pero allí está en el desierto. Y lo único que dice, lo único que dice Marcos, que él está en el desierto, que está 40 días, aquí no dice que tiene hambre. Aquí tampoco dice, Marco no dice nada, absolutamente nada de las tres tentaciones que mencionan Mateo y Lucas, ¿verdad? Haga el trabajo, ese es bueno. Yo lo hacía como 50 años atrás porque no había una armonía, ¿no?, de leer los 4 evangelios, a veces los escribía. Nunca. ¿Qué es lo que dice Marcos? ¿Qué es lo que dice Juan? ¿Qué es lo que dice Mateo en el mismo pasaje? Es interesante encontrar la diferencia. Pero aquí hay algo interesante porque el vocablo que se tradujo tentado tiene las dos acepciones, tentar o probar, tentar y o probar. Me quedo con la explicación esta de que el Señor estuvo allí siendo sometido a prueba. ¿Por qué? Porque ahora comenzará su ministerio, comenzará su ardua tarea. Y una de las enseñanzas más grandes, creo yo, de la llamada tentación o prueba, como le llamará Marco, tiene que ver esta prueba o esta tentación, tiene que ver con que la lucha del Señor no va a ser, como dice Pablo a los creyentes, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que tenemos lucha contra ¿qué? Contra huestes espirituales de maldad. Hermano, nuestra lucha, voy a explicar lo del Señor primero mejor. Así que estuvo entre las fieras solo la menciona Marco. Las fieras. ¿Qué fieras son? No sabemos. ¿Son feroces? Probablemente se llaman fieras. Y aparecen los ángeles sirviendo al Señor. Así que imagínense 40 días en el desierto, 40 días, 40 noches en el desierto, sin comer, aunque aquí no lo diga, y está siendo tentado por Satanás. Mateo y Lucas relatan por lo menos 3 tipos de tentación, aquí ninguna, solamente está siendo tentado o probado. ¿Y quiénes rodean al Señor allí en el desierto? Fieras. Pero Dios ha enviado a sus ángeles y le acompañan. Aquí le dice que le sirven, que es nuestro conocido vocablo diaconía. Diaconía, servir a las mesas, diaconía. Ese es el vocablo que se usa aquí respecto a los ángeles. Los ángeles sirven al Señor. Así que lo que aquí hay en el desierto es una confirmación fehaciente, clara, fuerte confirmación de la credibilidad o de las credenciales mesiánicas de Jesús. ¿Jesús es el Mesías? Sí, es el Mesías. Está en el desierto siendo sometido a prueba y pasa la prueba. Pasa la prueba. Por lo tanto, aunque Marcos no nos da detalle, solamente dice que hubo una tentación de parte de Satanás. ¿Qué pretende Marcos? Lo que Marcos está enfatizando, lo dije un poquito, lo doy con más, lo repito otra vez. Lo que pretende, creo, lo que he entendido, lo que pretende Marco es enfatizar que la guerra en la que Jesús
se encuentra y se va a encontrar durante su ministerio es de tipo espiritual. Es de tipo espiritual. Por eso, lo primero que ocurre en su ministerio es la tentación de Satanás. Y lo va a hacer muchas veces. Mire, nunca habíamos leído de tantos demonios como en el tiempo de Jesús aquí en la tierra. ¿Se había dado cuenta? Bueno, están escritos y que ahora nosotros no nos damos cuenta cuando estamos frente a un endemoniado o no. Pero ¿a cuántos endemoniados y endemoniadas el Señor enfrentó? Muchísimo. Y este es el comienzo. Así que Jesús, dicho de otra manera, con otras palabras, Jesús no está aquí en la tierra, no vino para conquistar a las legiones romanas. No, él no vino a luchar contra los romanos. Su lucha no fue esa. Su lucha no fue social. No fue social. Creo que algunos creyentes mal entienden esto de lo social. En realidad, el propósito de Cristo en la tierra fue una lucha espiritual. Y si nosotros, hermanos creyentes, entendiéramos que debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor, nuestra lucha, nuestra gran pelea es contra las huestes celestiales de maldad, contra demonios, contra lo malo. No estamos para mejorar una sociedad. Si estuviéramos para mejorar una sociedad, tendría que ser en el lado espiritual. Por supuesto, si alguien puede hacer lo que es bueno en algunas cosas, por supuesto lo hace porque son buenas obras que Dios quiere que hagamos. Pero no estamos para cambiar la sociedad en ese sentido. Por ejemplo, la política y otras cosas. Así que, repito, Jesús no está aquí en la tierra para conquistar, para luchar contra los romanos, como se creyó. No está para ganar batallas como las que hubieron. No. Su reino no tiene que ver con eso. Mi reino no es de este mundo. No tiene que ver con peleas, con guerras. Más bien su lucha es contra Satanás. Su lucha es contra el pecado. Su lucha es contra el mal. Contra eso es su lucha. Y nosotros debemos seguir su ejemplo. El vocablo Satanás significa adversario y es el vocablo que más se usa en el Antiguo Testamento. Y así debió traducirse y mayormente Satanás. El diablo, Marco no usa, casi creo que no lo usa el vocablo diablo, diabolos, pero Satanás es el vocablo que más usa y significa adversario. Es el adversario personal, es un adversario personal que se opone a todos los propósitos de Dios, por ende los propósitos del pueblo de Dios. Ese es nuestro enemigo. La oposición de Dios es Satanás. La oposición del cristianismo es Satanás. La oposición del evangelio es Satanás. Y entonces el primer encuentro del Señor después de su bautismo, después que las credenciales están clarísimas de parte del cielo, que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, lo primero va al desierto para ser probado. Y allí Él vence a Satanás. Y así será, porque Él vino para vencer a Satanás. Él vino para vencer el pecado. Él vino para vencer la muerte. Por lo tanto, al comienzo de su ministerio, entonces, el Mesías sufre esta tentación, prueba, como quiere usted, a mano de Satanás. Pero es vencedor. El pueblo de Dios sufre hoy, por supuesto que sí. Ha sufrido desde siempre. La iglesia ha sufrido a menudo una gran cantidad. Somos débiles, somos probados. La iglesia es perseguida. Los creyentes en forma individual son probados como Job.
y otros ejemplos más que hay. Pedro habla, enseña acerca de la prueba de nuestra fe. Él enseña, el apóstol Pedro, que el oro, que es un material, perecedero, se prueba con fuego, cuanto más nuestra fe. Así que no debiera sorprendernos la prueba. No. ¿Por qué? Porque es en la prueba donde realmente la fe debiera aparecer. Sigo. Yo pensar, estoy casi repasando cosas. Muy bien, versículo 14. Después que Juan había sido arrestado, Jesús fue a Galilea predicando la buena noticia de Dios. No se olvide que estoy usando otra traducción, no la Reina Valera, que dice predicando el evangelio del rey. Y creed, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentido y creed en el evangelio. Y después que Juan había sido arrestado, Jesús fue a Galilea predicando la buena noticia de Dios, la buena noticia de Dios. Así que Marcos, la única referencia que hace es el arresto de Juan. No da otra referencia hasta el capítulo 6, y en el capítulo 6, del versículo 14 al 29, él explicará dará más detalles de su encarcelamiento y de su ejecución. Acuérdese. Así que eso es lo que tenemos de Juan el Bautista. Aquí lo que se dice es que él fue encarcelado. Y en ese instante que él fue encarcelado, Jesús aparece en escena. Ahí comienza su ministerio público, como se le ha llamado. Él viene a predicar. Aquí se habla de la buena noticia de Dios. Interesante. La buena nueva, dice otra traducción también, que es lo mismo. La buena nueva no se traduce, la palabra evangelio en el griego no se traduce como evangelio, se traduce como lo que significa realmente, que es la buena noticia o el evangelio de Dios. Esto de Dios es lo mismo que cuando leíamos el versículo 1, el evangelio del Señor Jesucristo, como decía, el evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, del evangelio. Aquí es lo mismo. O sea, esto tiene dos acepciones. Esta palabrita, la buena noticia de Dios. Que sea de Dios, esta buena noticia puede significar que es procedente de Dios, procede de Dios, viene de Dios. O que la buena noticia es acerca de Dios o es sobre Dios. Las dos acepciones son correctas, o las dos están entrelazadas, o las dos van en paralelo. La buena noticia o el evangelio procede de Dios o la buena noticia es acerca de Dios, habla de Dios, y eso es cierto. Así que, por lo tanto, resumiendo, Dios es la fuente y además es el contenido del mensaje. Hermanos, y aquellos que predicáis el evangelio, la buena noticia, procede de Dios y es acerca de Dios. Es acerca de Dios, con todo lo que aquello significa, por supuesto, su obra redentora. Así que estas buenas noticias tan nuevas de Dios, por supuesto, es una frase con un sentido tremendamente cristiano. ¿Ya? Reino de Dios, alguien puede pensar el Mesías vino a establecer su reino, etcétera, y tendrá que ver con el pueblo judío. No exactamente según Marcos. Unos 5 minutos más. Versículo 15. Y este es su mensaje. Esto es lo que habló Juan. Perdón. Esto es lo que habló Jesús en su ministerio. Entonces, el versículo 16, que es el llamado de los primeros discípulos, no lo voy a alcanzar a ver para nada. Muy bien. Será el próximo jueves, Dios mediante. Porque parece que queda un jueves, parece. Entonces decía, versículo 15, el tiempo, esta es la predicación de Jesús, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en la buena noticia. Esa es la traducción que estaba usando.
El Señor decía en su mensaje, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca o se ha acercado. Por lo tanto, debido a eso, que el reino de Dios está cerca y el tiempo se ha cumplido ya, arrepentíos, arrepentíos y creed en el Evangelio o creed en la buena noticia de parte de Dios. Esta palabra tiempo, kairos, que aparece en la Escritura muchas veces, es que significa que el tiempo de la salvación ha llegado. El tiempo de la salvación ha llegado ¿en qué? En la persona de Cristo. El tiempo de la salvación. Dios esperó hasta que llega su Hijo. Viene el Señor y con ello la salvación se va a producir para nosotros allí en la cruz. Esto de estar cerca, este vocablo está cerca, significa ha llegado, o se ha aproximado, porque esto de estar cerca es como ya viene, no, ya llegó. ¿Por qué? Porque Jesús está ahí y Él es la salvación. Él es salvación, Él es el Salvador del mundo. Así que Él está cerca significa que ha llegado o se ha aproximado. El reino está presente. El reino está cerca significa el reino ya está presente ¿en qué? En la persona de Cristo. El reino se ha aproximado en forma especial en la persona del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la respuesta apropiada al anuncio del mensajero? ¿Cuál es la respuesta apropiada que Dios espera de lo que el predicador está diciendo? En este caso, Jesús está diciendo, el tiempo ya llegó, el tiempo de salvación ya llegó, el reino de Dios ya está aquí. Frente a eso, ¿qué es lo que Dios espera del que escucha este mensaje? ¿Cuál es la respuesta apropiada del pecador? Hoy día también, por supuesto, hoy día. Bueno, arrepentíos y creed en la buena noticia. Arrepentíos y creed en la buena noticia. El arrepentimiento, alguna vez se trata de explicar lo que es el sentimiento, es que cuando yo escuché me puse a llorar, entonces eso era... No es sentimiento, no es algo sentimental, es algo consciente, es algo consciente de nuestra mente. Yo me doy cuenta, yo reconozco, soy pecador. El arrepentimiento precisamente tiene que ver con darle al pecado la dimensión que Dios quiere darle o le da. Es lo que dice Dios acerca del pecado. Yo soy pecador, yo soy el que pequé. Me arrepiento significa que es dejar o alejarme de ese pecado. Por eso se habla de un cambio de mente, ya no escuchando a Dios, escuchando la palabra de Dios, ya aprendí que el pecado es el pecado el que me lleva a la condenación. Y mire todo lo que he hecho en mi vida. En realidad, eso yo no pienso exactamente igual ahora. Eso es arrepentirse. Ahora, en otras palabras, significa que la persona que es arrepentida es una persona que repudia una vida centrada en sí mismo para un cambio o para reorientarse hacia Dios y hacia su propósito en este mundo. Por lo tanto, el reino de Dios está cerca, Dios está reinando de forma suprema, siempre ha reinado. No se olvide, Él es soberano, Él es el creador, Él es el dueño de todo. ¿Cómo no va a ser rey? Él tiene el poder en sus manos. Todo está en sus manos. Están pasando cosas muy malas. Están pasando muchas cosas. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios diga basta. Y se acaba. No cuando el hombre. Yo sé que las personas están tratando alguna de hacer algo para atajar la maldad, etcétera. Pero mire, cada día la maldad crece. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios diga ya no más. Así que no se olvide que los seres humanos somos parte de la creación de Dios. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Imagínese usted. Somos creados por Dios.
a imagen y semejanza, pero Adán y Eva rechazan la soberanía de Dios, rechazan su mandato, y de esa manera la creación de Dios se echó a perder totalmente. La maldad, el pecado, el sufrimiento, la enfermedad, todos los males hasta llegar a la muerte, se convirtieron, desde que Adán y Eva pecaron, se convierten en una constante de la existencia humana. Es una constante. Hay guerras, hay pestes, hay de todo. Y las personas se enferman, sufren, lloran, se matan unos a otros, etcétera, etcétera. Ese es el mundo, porque el pecado entró. Así que el mensaje de Dios es: el reino de Dios ya se hizo presente en la persona de Cristo. Por lo tanto, este Señor, el Señor nuestro que es soberano, terminará con este reino de maldad para que su reino sea establecido. Ya comenzó salvando personas, la iglesia, y luego vendrá este mundo a establecer su reino. No alcanzo a terminar, queda un minuto, ya son las 8. Así que lo dejo hasta aquí y más adelante puedo continuar. Marco, no avanzamos mucho, tal vez, pero espero que le haya quedado más claro estos versículos. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por toda tu misericordia y tu bondad, por tus obras. Gracias que tú seas el soberano. Gracias que tú seas el creador de todas las cosas, incluyéndonos a nosotros. Gracias, Señor, por crearnos personas a tu imagen, a semejanza tuya. Ayúdanos a vivir como hijos de Dios que somos, por el acto redentor de Cristo allí en la cruz que creímos, mensaje glorioso que creímos. Señor, bendice a todos los creyentes y bendice a aquellas personas que no son salvas para que crean el Evangelio. Te damos gracias por el Evangelio, que es la buena noticia que procede de ti y que, por supuesto, tiene que ver solo contigo. Gracias, Señor, que el Evangelio es acerca de ti, no es acerca de nosotros, excepto que somos pecadores, merecedores del infierno eterno, pero que al creer en Cristo recibimos salvación. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.